Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva emisión aquí en RR Radio Online y estamos con nuestro muy buen amigo Jesús Cardosa para hablar de temas de salud mental. Bienvenido, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Buenas tardes, Nati. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Igual saludo a toda la audiencia de esta estación de radio. Y pues sí, nuevamente platicando sobre temas de salud mental. ¿Qué es lo que vamos a escucharte hoy? Hoy, ¿qué enfoque le vamos a dar al tema de hoy? Porque tú eres Mira, experto en todo esto. gracias por el halago, Nati. Mira, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la crianza positiva, un estilo de crianza novedoso, pero hasta cierto punto el que mayores beneficios trae al desarrollo de las personas, ¿sí? No por ser novedoso quiere decir que sea completamente bueno, pero tampoco completamente malo. Tiene ahora sí que su forma específica de tratar algunos temas y que por ende nos ayuda en el desarrollo de las niñas, de los niños y de los adolescentes de una manera impresionante. En el caso de una crianza positiva estaríamos hablando de niños de qué edad a qué edad. Mira, al estar hablando de un tema de crianza positiva, estamos hablando eh, prácticamente desde el nacimiento, de cómo vamos a ir generando estas estructuras eh, de entablar relaciones interpersonales, pero también de establecimientos afectivos, establecimiento de límites y reglas, establecimiento de resolución de problemáticas de los niños. ¿Cuáles serían los principales puntos a considerar con este estilo de crianza? Mira, uno de los principales puntos que nosotros tenemos que trabajar en esto de crianza positiva, como ya lo habíamos visto en la, en la charla anterior, Nati, necesitamos empezar a ver temas emocionales. Sin duda es un parteaguas para una crianza positiva, porque es un enfoque educativo que prioriza el respeto a las emociones, la comunicación, el apoyo y la conexión emocional entre los individuos que interactúan. Muy bien, y en este caso también, cuando estamos hablando de emociones en una crianza positiva, ¿cómo debe Uh-huh. ser el entorno para dar esa crianza? Porque muchas veces el entorno determina muchas cosas, y más en los últimos años, que los hogares, bueno, han perdido la característica que tenían las familias hace 20, 40 o 50 años. Sí, claro, mira, qué bueno que tocas ese enfoque en específico, ¿no? El enfoque de hace 40, 50 años se basaba única y exclusivamente en el respeto de las reglas, y en el caso de que no existiera este respeto hacia las reglas y hacia los límites establecidos por la figura de autoridad, existía un castigo, ¿sí? Estos castigos iban desde cuestiones emocionales hasta cuestiones físicas. No me haces caso, pues existía la tan famosa chancla de la mamá, ¿no? El cinturón de papá. Entonces, basábamos un enfoque de crianza en el respeto a las reglas desde una parte autoritaria, ¿sí? En el cual existían dos partes, padres e hijos, pero solamente eh, la parte de los padres tenía voz y voto en las decisiones y los hijos solamente obedecían estas exigencias, ¿sí? El típico yo estoy bien porque soy adulto, tú estás mal porque eres un niño. Sí, pero aparte, además de eso, ya los niños de hoy ya no se dejan. Antes se dejaban golpear incluso, pero porque así era Sí, la autoridad, como bien lo señalas, pero ahora ya reclaman, ya protestan y ya dicen. claro, mira, debemos
de partir desde una premisa muy interesante y muy importante. Todos los individuos tenemos una expresión de nuestras emociones, ¿sí? Lo que se debe de trabajar, ahora sí que no te puedes ir ni al extremo del golpe, pero tampoco al extremo del libertinaje, ¿sí? Lo que debemos enfocarnos es precisamente en estas conexiones emocionales, en inculcar un respeto mutuo. A ver, yo soy papá, pero tú, hijo mío, tienes voz y voto en esta situación porque te afecta directamente a ti, ¿sí? Claro, el enseñarles a nuestros hijos que toda acción tiene una reacción, ¿sí? Una consecuencia, son solamente consecuencias, positiva o negativa dependerá, ahora sí que hacia dónde te estás guiando, ¿no? Lógico, si alimentas a un animal, el animal te va a dar un poquito de, hasta cierto punto, lealtad, ¿sale? Pero si tú maltratas a ese animal, pues no esperes que ese animal te dé lealtad. Entonces, es enseñarles esa, esa dualidad de las acciones, ¿no? Si tú haces una acción positiva, lógico, va a haber un resultado positivo, pero si haces una acción negativa, la consecuencia va a ser negativa. Entonces, tanto los padres como los hijos tienen un respeto en esta interacción. Lógico, la experiencia de papá y de mamá llevan un poquito más a la toma de decisiones de situaciones un poquito más elevadas en esta interacción. Ahora bien, ¿cuáles son ahora sí, hablando ya del ambiente y del entorno, qué factores pueden ayudar a este tipo de crianza? Ok, mira, ya una vez que logras establecer este respeto mutuo, te respeto porque eres una persona, ¿sí? Pensante, al igual que yo, con menor experiencia de vida que yo, pero la tienes. Y tú debes de entender ese respeto hacia papá o hacia mamá. Una vez que entendemos esto, lógico, vamos a tener que fomentar una comunicación abierta, una comunicación en la cual yo, hijo, puedo tener la confianza con papá o con mamá de hablar sobre determinados temas que antes no se hacía. Recordarás generaciones anteriores, no podíamos llegar con papá y mamá y decirle, oye papá, oye mamá, háblame sobre sexualidad, porque era no, calla boca porque son temas completamente tabú. En esto tiene que existir una comunicación abierta. Somos individuos, como individuos y como seres humanos tenemos inquietudes. Cualquier inquietud, desde el niño de 5 o 6 años que tiene su primera erección y no sabe qué pasó y llega y te dice, papá, porque así le llamábamos, mi pipí está duro. A ver, no, es una comunicación abierta. Las cosas se llaman por su nombre. ¿Es un pene o es una vagina? Entonces, papá, mi pene está duro. Ah, mira, sucede por estas situaciones. Entonces, entablar esa comunicación lógico al nivel de los niños, ¿sí? Desde ahí partimos en una comunicación abierta, en entablar una comunicación dependiendo y acorde a la edad del desarrollo de nuestros hijos, ¿sí? Una vez que logras entablar esta comunicación abierta, se tiene que dar un apoyo a las situaciones. Tus hijos tienen problemas, así como tú los tuviste, ellos también los tienen. Entonces, generar un apoyo en las problemáticas, que sepan tus hijos que no solamente pueden hablar contigo, no solamente pueden comunicarse contigo, sino que también en papá y en mamá te van a encontrar un apoyo para las problemáticas que se les puedan enfrentar, ¿sí? Y lógico, mostrar nuestros afectos, mostrar nuestras emociones, poder decirle a mi hijo, hijo, te quiero, y que tu hijo te lo pueda decir de forma abierta. Uno de los principales pasos fue, yo creo, a nosotros en los tiempos pequeños, era hablarle de usted a los padres. Y Claro. después, poco a poco, fue cambiando a hablarles de tú. Uh-huh. ¿Qué pasa ahora con esa relación? Sobre todo ahora que hay muchos hogares donde falta el papá o donde falta la mamá por cuestiones muchas veces laborales. Sí, claro, mira, debemos de recordar una situación.
sigue siendo un estatus jerárquico la familia, ¿sí? Al final del día existen figuras que representan la autoridad, como lo son papá y mamá, y existen figuras que hasta cierto punto están bajo esta autoridad, ¿sí? Que son los hijos, tanto hijos como hijas. Entonces, ese estatus ya depende de cada una de las familias, siempre y cuando se logren establecer los límites adecuados en esta interacción, ¿sí? Yo permito que mi hijo me llame por mi nombre, pero ojo, la figura de autoridad sigue representada en Jesús. ¿Estamos? Entonces, sí, tú como mi hijo me puedes llamar por mi nombre, pero la figura de autoridad sigue representada en Jesús, ¿sí? Eso depende de cada una de las familias en estas interacciones. Ojo, al generar una crianza positiva y lo que decías tú de la diversidad de familias que encontramos ahora, que ya no son solamente compuestas por papá, mamá e hijos, sino que se componen por mamá e hijos, o papá e hijos, o papá, papá e hijos, mamá, mamá e hijos. Bueno, este tipo de interacciones también tienen que ser dialogadas en el núcleo familiar, ¿sí? Pero ojo, esa comunicación abierta debe de prevalecer. Ese respeto mutuo tiene que prevalecer para poder generar este entorno de crianza positiva. ¿Cómo hacer, ya nosotros, ya como gente adulta, cómo hacernos entender que muchas veces los niños son ya unos sujetos como tal y no únicamente como niños, que sean, como muchas veces se les trató de menores que no tenían la capacidad? Sí, claro. Mira, efectivamente, debemos de seguir entendiendo esto. Los niños, las niñas y los adolescentes no tienen una capacidad legal ante la sociedad. Ojo, eso lo tenemos que separar. Efectivamente, legalmente no cuentan con esa capacidad. ¿Sí? Psicológicamente tampoco se cuenta con una madurez total, ¿sale? Hasta no cumplir los 18 años, no podemos hablar de una capacidad completa en el individuo. Y cuando existe alguna cuestión de discapacidades, pues son temas aparte, ¿no? Debemos entender las etapas de desarrollo de los niños. Entonces, desde que naces, eres un individuo ante la ley y ante la sociedad que merece respeto. Entonces, en ese mismo tenor, tenemos que empezar a trabajar el respeto con las niñas y con los niños, ¿sí? Ahora sí que necesitamos bajar todo el diálogo al nivel de los niños, ¿sí? No le puedes explicar la cuestión emocional como se le explicarías a un adulto, pero sí, por ejemplo, esta película de Intensamente, que enmarca muy bien las emociones, el cómo te sientes, mira, esta emoción tiene un nombre y esta emoción te hace sentir de esta o de esta manera, ¿sí? Entonces, de igual forma, en esta casa existen reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Ah, bueno, son estas reglas. Todos tenemos que cooperar en esta núcleo social que es una familia. Pero también aquí en caso de las reglas sería cuestión de respetarlos entre todos, no unas veces sí y unas veces no. Sí, claro, mira, aquí es bien interesante este tema, Nati, porque como papás y mamás somos muy buenos poniendo reglas, ¿sí? Pero somos muy malos obedeciendo nuestras propias reglas, ¿sí? Aquí tenemos que entender que en un entorno de crianza positiva, si existe una regla, esa regla es para todos, ¿sí? Vaya, en esta casa no se dicen groserías. Y luego escuchan a los niños decir una grosería y lo primero que decimos como papás es, ¿eso te enseñan en la escuela? Y vemos al papá y a la mamá en fin de semana con los compadres, con los amigos, diciendo una Con un letanía florido de lenguaje, groserías. ¿verdad? Con un Ah, lenguaje claro, florido. sí, sí, claro, o sea, y ya de 10 palabras, 9 son groserías, y lógico, el niño las va escuchando, ¿sí? Es más, se les aplaude incluso a los niños cuando sus primeras palabras es una grosería, hasta lo llevamos con el tío, mira, dile ahora a tu tío, y ahí está diciéndole al tío y todos se ríen, ¿no?
pero lógico, un adolescente, el mismo niño de adolescente lo dice y es castigado. ¿Sí? Entonces necesitamos entender un establecimiento claro de límites y de reglas. Pero ojo, estos límites que tú vas a establecer y estas reglas que tú vas a establecer no solamente son para los niños, son para los adultos. Claro, y también el caso que señalas tú también, como por ejemplo cuando les dan cerveza a los niños. Tómele, mijo, tómele, tómele, tómele. Y ya después no Claro, queremos que se pongan ebrios. exacto. Llegan a los 15, se toman sus primeras cervezas, llegan demasiado ebrios a casa, vomitando y las golpizas que les dan, ¿no? Los regaños, esta doble moral de no te emborraches, pero el fin de semana papá se puede tomar la caguama, se puede tomar la cerveza, se puede poner hasta vomitar y hacer el escándalo que quiera. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada porque soy el adulto. A ver, no. Aquí necesitamos empezar a entender que en un entorno de crianza positiva, todos tenemos una voz y un voto, ¿sí? Y todos tenemos un respeto, pero ese respeto es de ida y venida, pero también hacia los límites y hacia las reglas. ¿Qué pasa en este caso, en este tipo de crianza, pero en la escuela, por ejemplo, en un jardín de niños? Mira, eh, esta es la parte interesante en donde muchos docentes comienzan a ver los cambios en los niños, ¿sí? Un niño con un entorno de crianza positiva es hasta cierto punto más servicial y aceptado socialmente en el entorno escolar, ¿sí? Por los docentes, pero desafortunadamente pareciera que no encaja en el común de los niños, ¿sí? Entonces, necesitamos empezar a hacer un refuerzo, no como lo hacíamos antes, ¿no? Que llegaban papá y mamá y le decían a la maestra, aquí está mi hijo y se lo dejo con todo y el cinto, la autorización para darle el golpe, maestra. Necesitamos entender que las nuevas formas de educación llevan justamente a esta cuestión de respeto. Entonces, si empezamos a trabajar respeto en límites y reglas en casa, el respeto a los límites y a las reglas en el entorno escolar va a ser mucho más fácil para los niños. ¿Sí? Lógico, podrán desarrollarse un poquito mejor y tener mayores interacciones con sus compañeros desde una parte emocional. ¿Sí? El poder decirle al compañero, no me gusta esto que estás haciendo porque es una agresión a mi persona, ¿sí? Entonces viene desde la prevención incluso de cuestiones de lo que conocemos como el bullying. Entonces aquí ya también se trata de empezarle a dar al niño que vaya poniendo límites. Claro, al momento que empieza a respetar, a entender qué es un límite y qué es una regla, ¿sí? Lógico, el niño va a poder establecer esos límites y esas reglas hacia las cuestiones exteriores que llegan hacia él, ¿sí? El poder decir esto no me gusta, esto no me agrada, porque me hace sentir mal, entonces mejor me alejo o mejor aleja esa parte de mí. Ahora bien, aquí en este caso, ¿qué recomendaciones pueden darle los padres a los maestros? Precisamente para evitar situaciones complicadas o situaciones que trasguedan precisamente estos límites. Mira, más que una recomendación de padres a maestros y, y, en el mismo camino de maestros hacia padres, es entender el estilo de crianza, pero también el estilo de trabajo de los docentes, ¿sí? Tenemos que ser al final del día somos un equipo, ¿sí? No puedes pretender separar lo que yo hago en casa con lo que tú haces en la escuela. Y tampoco yo voy a poder separar esa parte, ¿no? Al final de cuentas es una cuestión educativa y formativa para los niños, ¿sí? Entonces, en la medida que yo trabaje con mi hijo en casa y la medida que tú trabajes con mi hijo en la escuela,
y ese apoyo mutuo podemos funcionar de una mejor manera. ¿A qué me refiero este apoyo mutuo? A ver, la maestra puso una tarea y puso unas reglas bien claras en el salón. Tú como papá puedes reforzarlas, ¿sí? A ver, no puedes jugar ningún videojuego hasta que no hagas tu tarea, ¿sí? No puedes tomar el celular, no puedes agarrar la tablet hasta que no hagas tu tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una de las encomiendas de la cuestión escolar. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo. ¿Sale? Pero también entender como maestros, a ver, mi hijo tiene una condición diferente a la de los demás niños, ¿sí? Entonces, eh, no encasillarlo como docentes en situaciones de es el niño burro, es el niño aplicado, es el niño... No, a ver, estas situaciones de encasillar a los niños en alguna situación solamente porque no aprende al ritmo de los demás, pues bueno, estamos teniendo una afectación, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Pues preparación en los docentes, ¿sí? Necesitamos docentes capacitados en todas las situaciones que se puedan presentar en los niños. Actualmente las escuelas ya cuentan con el apoyo de los equipos de USAER, en donde existen profesionales de diferentes áreas como trabajo social, psicología, terapia del lenguaje, que te ayudan a ti, maestro, a entender las situaciones que no son comunes o normales en los niños, ¿no? Y que te ayudan precisamente a trabajar esta otra parte. ¿Qué pasa? ¿Sería una situación similar en escuelas de primaria y también en escuelas secundarias? Sin duda. Mira, en las escuelas secundarias les toca la parte más complicada, ¿no? Que es el paso de la adolescencia, en donde los jóvenes precisamente adolecen de todo. Están en la búsqueda de una identidad eh, personal, pero también una identidad sexual, ¿sale? Entonces necesitamos empezar a trabajar esa parte, pero es mucho más fácil pasar una adolescencia con un tema de crianza positiva, en donde hay un apoyo, un respeto, una comunicación adecuada con papá y mamá y lógico con los docentes. El paso de la escuela va a ser un poquito más ligero, ¿no? La adolescencia en secundaria va a ser mucho más ligera que un joven que no cuenta con el apoyo precisamente, con esta situación de respeto, este establecimiento a las reglas, los límites, un refuerzo positivo por parte de sus figuras de autoridad, lógico, va a ser un poquito más complicado el paso de la adolescencia en secundaria. Entonces, aquí estamos hablando pues de que esto puede tener repercusiones en todos los niveles. Claro, sin duda alguna. Al final del día debemos de recordar que lo que vayamos trabajando en las primeras etapas del desarrollo del individuo van a tener una repercusión en las siguientes etapas, ¿sí? No puedes pretender que un niño que durante los primeros 6 años, 7 años de vida no le enseñaste un establecimiento de límites, llegue a la primaria y que respete los límites y las reglas que le están dando en la escuela. ¿Sí? Es completamente imposible. Si tú no le enseñas el respeto, no lo va a aprender en la escuela. ¿Sale? Vas a empezar a tener conflictos precisamente en esta situación. En este caso, entonces, ¿cómo pudiéramos decir que hay que reforzar los límites y que los niños también aprendan a reforzar sus límites para que no haya situaciones que pongan en riesgo sus propias condiciones? Ok, mira, lo primero que debes de hacer es establecer límites y reglas claras, pero sobre todo apegadas a cuestiones reales, ¿sí? A ver, en esta casa
los niños se duermen a las 9 de la noche, ¿sale? Vas a tener que respetar eso, ¿sí? Ah, es que son las 10 y no se ha dormido. Ya rompiste la regla, ¿sí? Entonces, necesitamos establecer límites y reglas reales y que puedas tú también respetar, ¿sale? Es que en esta casa no se fuma. Ojo, en esta casa no se fuma, entonces nadie fuma en esa casa, ¿sale? Y empezar a establecer esos límites que tanto papá, mamá e hijos puedan respetar, que sean reales, ¿sí? No le vas a decir a tu hijo, es que si lo vuelves a decir, te voy a voltear la cara de un golpe. No puedes voltearle la cara, ¿sale? La cara siempre va a estar en la parte frontal, ¿sí? No vas a poder. Entonces, no prometas algo que no vas a poder cumplir jamás. Entonces, a ver, si haces esto, existe esta consecuencia, positiva o negativa dependiendo de tu acción. Claro, si le dices al niño, si estudias y sacas 10, te voy a regalar un PlayStation. Lo siento, si el niño saca 10, tienes que regalarle el PlayStation. ¿Sí? Simple y sencillo. Ah, es que Navidad. No, no, no. A ver, el trato fue, sacas 10 y lo tienes. Entonces, él sacó 10 y lo debe tener. Ahora también, ¿cómo arreglar en caso de que los dos papás trabajen y que en casa no haya nadie y sea un niño de guardería, que vaya a una estancia infantil? Mira, no están en las estancias infantiles todo el tiempo. Sí, debemos entender esa parte. Es tiempo de calidad con un establecimiento adecuado de límites y reglas, con un establecimiento adecuado de cuestiones afectivas, de cuestiones emocionales, de respeto y de comunicación. ¿Sale? Entonces, efectivamente, son niños que están desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en la guardería, pero de las 3 de la tarde a las 9 de la noche que se va a dormir son 6 horas. ¿Sale? Entonces, en esas 6 horas puedes hacer algo. Puedes entablar comunicación, ¿sí? Puedes entablar precisamente el respeto a estas reglas, tiempo de calidad, ¿sí? Es bien fácil decir, sí, estuve en la escuela hasta las 3 de la tarde, pero yo vengo cansado, yo estoy trabajando, entonces todos se callan, agarra tu tablet, te vas a tu cuarto y no me hables, ¿sí? A ver, debes de conocer a tus hijos primero. No puedes pretender establecer límites y reglas sin una comunicación adecuada. Si no puedes dar apoyo afectivo, no puedes tener un enfoque de resolución de problemas si no existe comunicación. Entonces, necesitamos todas estas cuestiones. ¿Sí? No importa si son 5 horas, 6 horas, 10 horas o 20 horas, si no son de calidad, difícilmente vas a poder generar precisamente ese entorno de crianza positiva. ¿Qué pasa cuando los papás están tan demasiado ocupados y están abrumados por otras cuestiones que muchas veces están más en eso, sobre todo que hay cuestiones de trabajo que se llevan a la casa y no le prestan atención a los niños? ¿Qué puede pasar? Mira, primero eso es un grave error que tenemos los adultos. Sí, nos llevamos el trabajo a la casa. Sí, a ver, el trabajo se hace en el trabajo. Sí, en la casa no haces trabajo. Si tienes una oficina, el, la situación o la problemática de tu trabajo se queda en tu trabajo. ¿Sí? Lógico, hay cuestiones que sí tienes que llegar a hacer a veces por algún imprevisto, pero si siempre te estás llevando trabajo a la casa, se me hace que no estás siendo tan efectivo en la cuestión de trabajo, ¿sale? Entonces, ¿en qué parte vas a establecer una intercomunicación con tus hijos? ¿Sí? Llegas, trabajas de 3 a 6 todavía, entonces, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu trabajo? De 8 a 8 son 12 horas de trabajo, ¿sale?
Entonces, sí necesita haber ese equilibrio entre lo que hago en casa y lo que hago en mi trabajo, ¿sale? Entonces, sí es bien importante dedicar tiempo de calidad en la comunicación con nuestros hijos. Ahora, lo decía porque hay personas que son trabajólicos o workólicos, como a veces se les dice, que efectivamente, como ser uno obsesivo con el trabajo, a veces es bien visto por algunos sectores de la sociedad, entonces creen que por estar todo el día y parte de la noche, bueno, son maravillosos, ¿no? Como personas, cuando en realidad es una evasión a su realidad. Sin duda. Mira, lo hablábamos en la sesión anterior, cuando hablábamos sobre cuestiones adictivas. Sí, estas personas, precisamente los tan llamados workaholic, hay una cuestión de adicción al trabajo. ¿Qué te está generando tu trabajo? Sí, muchos de ellos dicen, es que trabajo bajo presión mucho mejor. No, estás procrastinando y luego tienes que trabajar bajo presión a fuerzas. ¿Sí? Entonces hay que revisar toda esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque trabajes mucho quiere decir que estás trabajando bien. Eso sí, pero bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado ahorita, ¿cuál sería, por ejemplo, una serie de pasos que debemos tomar en cuenta para una buena crianza? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, uno, primero entender que todos los individuos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, necesitamos y merecemos respeto. Eso es primordial, ¿sí? Después de entender esto y de llevar a cabo ese respeto a la individualidad de cada uno, entablar comunicación abierta, ¿sí? Y comunicación efectiva, lógico. Necesitamos poder hablar de todos los temas con nuestros hijos, ¿sí? Después de esto, apoyo y afecto. Aquí viene la cuestión emocional, ¿sí? Voy a ser tu apoyo en las situaciones que tú requieras, ¿sí? Cuando tengas un problema, puedes contar conmigo para juntos buscar una solución, ¿sale? Después de esto, un establecimiento claro de límites y reglas que puedan ser llevadas a cabo y respetadas por todos los miembros, ¿sí? Y, lógico, un enfoque de solución de problemas. Entonces, ya viéndolo desde esta manera y ya con estos pasos, ¿cómo debemos gestionar las emociones de los pequeños? ¿Cómo debemos de gestionarlas? Primero, entender que todos los individuos tenemos emociones y todos tenemos las mismas emociones, ¿sale? Dejar de lado este discurso de los hombres no lloran. Sí, los hombres también lloramos, los hombres también sentimos, los hombres también nos sentimos tristes, ¿sale? Entonces, entendiendo y poniéndole el nombre adecuado a cada una de las emociones. Si estás feliz, estás feliz. Si estás triste, estás triste. Si estás enojado, estás enojado. Pero poder expresarlo, ¿sale? Y poder decir, en este momento no quiero diálogo porque me siento enojado. Entonces, como me siento enojado, puedo llegar a agredir, ¿sale? Entonces, establezco mi límite y digo, me siento de esta forma. Denme 5 minutos a que me calme y luego entablamos comunicación. Llegas feliz y lo primero que quieres hacer es contar lo que te hizo feliz, ¿no? Papá, mamá, me siento feliz. Sí, sí, cállate, estoy viendo la novela. Ahorita no me hables, mira, es que está el programa del chisme. Sí, a ver, no. En el momento que la persona necesita hablar, sobre todo tus hijos, hay que poner atención a lo que nos quieren decir. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dice, me siento feliz, acabo de pegarle a otro niño. A ver, pausa. No te puedes sentir feliz por agredir a una persona, ¿sale? Las emociones se trabajan en el momento. No puedes pasarlas a un momento diferente porque ni siquiera te vas a acordar por qué estabas feliz, por qué estabas triste, o no va a ser el mismo impacto cuando quieras poner una solución a dicho problema. Ahora, aquí cuando hablas tú del niño que golpea al otro niño,
Podemos verlo inclusive en la relación de las mascotas, porque muchas veces las mascotas son el antecedente de la violencia más adelante, ¿no? Claro, mira, y como bien lo dicen, ¿no? El ejemplo que están viendo nuestros hijos, sí, no solo en casa, también a qué contenido tienen acceso, sí. A ver, llegas, les compras el videojuego y luego te dicen, no, quiero el videojuego, el mentado GTA, y las mamás se lo compran, cuando no ven que la restricción de ese juego es para mayores de 17 años, ¿sale? Y lo están jugando niños de 7, 8 años, en los cuales tu principal encomienda es la violencia, la generación de un recurso mediante la violencia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en el contenido que están viendo nuestros hijos en redes sociales, en videojuegos y en su entorno, ¿sale? No vamos a culpar aquí y decir, es que todo papá y mamá, porque seguramente ellos se pelean. No, a ver, a lo mejor y papá no se pelean, pero no están poniendo atención al contenido que están viendo sus hijos. Sí, porque muchas veces, como tú lo señalas con los videojuegos, ¿no? Claro. Yo conozco a un niño que pidió de regalo de Navidad las 5 noches de Freddy, que es un juego de terror. Claro, y son niños de 6, 7 años. Entonces, necesitamos precisamente ser ese apoyo, pero para hacer ese apoyo necesitas conocer a tus hijos, necesitas tener comunicación, ¿sí? Necesitas establecer precisamente esa comunicación, esa relación entre dos individuos, papá e hijo. Ahora bien, si algún papá considera que su niño necesita apoyo o bien que necesita también revisar algunos temas, ¿a dónde pudiera dirigirse para temas de salud mental? Mira, te lo reitero, podemos dirigirnos a instituciones públicas o instituciones privadas sin ningún problema. Los profesionales de la salud mental necesitamos estar capacitados precisamente para este tipo de atenciones. Lógico, hay psicólogos y psicólogas que se dedican solamente a adultos, hay quienes se dedican a jóvenes, hay quienes se dedican a niños. Por eso te decía en la ocasión anterior, necesitamos ir con profesionales de la salud mental y no con el todólogo, ¿sale? Entonces, buscar la ayuda profesional adecuada para la situación que necesitamos trabajar. Ahora bien, ¿dónde podemos hallar esos profesionales de la salud mental? Mira, nuevamente te repito, si es en instituciones públicas, Instituto de Salud Mental, el Hospital de Salud Mental, DIF estatal y DIF municipal. En lo particular y en lo privado, bueno, existimos muchísimos profesionales de la salud mental que contamos con títulos, cédulas y demás acreditaciones para poder trabajar alguna situación. ¿Algún número de telefónico o algunas de tus redes sociales por si alguien quiere comunicarse directamente contigo? Claro, mira, en la plataforma X y en Facebook me encuentran como Jesús Cardosa y el número de teléfono es el 618-823-0379. Estaríamos hablando de problemas de salud mental, ya serían valorados y serían diagnosticados y ya de acuerdo al problema o al conflicto, entonces ya se vería lo conducente. Así es. Si no podemos nosotros trabajar con la problemática, vamos a referir con alguien que sepamos que puede trabajar dicha problemática. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir, licenciado Cardosa, sobre qué debemos hacer ahora sí ya como papás con nuestros hijos para que sea una buena crianza, una crianza positiva y que esto los beneficie tanto a ellos como a nosotros? Claro, mira, como crianza positiva debemos de entender que es un enfoque educativo que prioriza el respeto, la comunicación, el apoyo y la conexión emocional. Necesitamos estos elementos como padres para poder establecer una comunicación adecuada con nuestros hijos, ¿sí? Y por ende, transmitir los mismos elementos para que nuestros hijos puedan tener esa apertura a una comunicación, a un diálogo adecuado, ¿sí?
entender que todas las acciones van a llevar una consecuencia. Positiva o negativa dependerá de la acción que realices, ¿no? Y una apertura emocional, sobre todo eso, el conocerte tú primero como individuo en la parte emocional para poder transmitir las emociones a tus hijos es prioritario en este enfoque educativo. Ahora, ¿consideras tú que como papás vayamos también nosotros con profesionales de la salud mental precisamente para poder atender los problemas o las situaciones que pudieran presentar nuestros hijos? Claro, es necesario que como padres tengamos primero una salud mental adecuada para poder transmitir una salud mental a nuestros hijos de forma adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sería como, límpiame a mi hijo y lo voy a meter al mismo lugar, ¿sale? Entonces, ahora sí que todo el entorno familiar tiene que tener este trabajo en salud mental, ¿sí? Todos tenemos que estar inmersos en este proceso de crianza, ¿sí? Si te estoy pidiendo comunicación, yo tengo que dar comunicación. Si te estoy pidiendo respeto, yo tengo que dar respeto, ¿sí? Si te estoy pidiendo que tengas límites y reglas, yo debo de tener límites y reglas. Al final de cuentas, el ejemplo arrasa, ¿sí? No puedes pretender que tu hijo no diga groserías si tú dices groserías. Sí, va a ser como, a ver, ¿cómo? O sea, yo no digo, pero tú sí dices, o la típica mamá de, no digas mentiras, y llega el cobrador, llega el de Coppel, dile que no estoy, ¿sale? Entonces, me acabas de decir que no diga mentiras, pero tú misma me estás haciendo que yo diga una mentira. Muy bien. Bueno, pues el tiempo, que lo decíamos desde la vez pasada, aquí en los tiempos de la radio son crueles porque son muy fatalistas o se acortan. Pero ¿cuál sería tu mensaje para los radioescuchas del día de hoy? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, necesitamos empezar como sociedad y como individuos a trabajar un poquito en el respeto, en la generación de valores para nuestros hijos. Y ello nos va a llevar, por ende, a una crianza positiva. Respetar en todo momento a nuestros hijos, entendiendo que son individuos como nosotros. No porque tengan menor edad, no merecen respeto. Al fin y al cabo somos individuos. Convivimos en una sociedad, convivimos en una familia y necesitamos tener ese respeto y esa comunicación. Ahora bien, la comunicación hay que fortalecerla, sobre todo para fortalecer las familias y fortalecer la sociedad. Así es. Una sociedad sin diálogo está destinada a la perdición. Entonces, de igual forma en las familias necesitamos establecer un diálogo, una comunicación asertiva y una comunicación abierta. Licenciado Jesús Cardosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos, ahora sí, haciendo el compromiso de seguirnos viendo y seguir charlando sobre estos temas tan interesantes de salud mental, que bueno, que nos ayudan ahora sí a fortalecernos como individuos, como personas y sobre todo fortalecer también el tejido social que ha estado lastimado en los últimos años por situaciones que muchas veces no somos nosotros partícipes. Aquí agradecer también a nuestra audiencia que también nos acompañó el día de hoy y sí, reiterar para seguir viéndonos la próxima semana, si te parece bien, a esta hora y en esta misma señal. Claro que sí, con todo gusto. Nuevamente, gracias por la invitación y estaremos aquí puntual la siguiente semana a la misma hora. Muchísimas gracias y en especial a todos aquellos que estuvieron con nosotros, que estuvieron ya sea escuchándonos o viéndonos a través de la estación de radio en línea o bien a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy buena noche. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.